Me gusta empezar por historia porque es importante que tengamos claro qué ha pasado. Quizás ahora con Internet pues es muy fácil tener información de todo y si algunos han tenido ya la oportunidad de investigar un poco se van a dar cuenta. Inicio con esa foto porque me parece espectacular, que vemos ahí un carro más o menos en los 1910, posiblemente por ahí conectado en carga y vemos ahí unas baterías, un poco rudimentario todo, pero los vehículos eléctricos nacieron primero que los vehículos de combustión. Fueron unos años antes de que Mercedes-Benz y Rudolf Diesel empezaran a meterse con la parte de combustión. Y hacia el año 1900 lograron estar en su apogeo en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Y nos parece bastante interesante que vean las razones por las que eran seleccionados o escogidos, por las mismas razones que hoy día vamos a seleccionar un carro eléctrico. Es fiabilidad, simplicidad, sobre todo una sencillez. Esa sencillez quizás es a veces engañosa, pero sí es una sencillez, es un vehículo más simple, por lo consiguiente tiene un montón de situaciones interesantes a la hora de manejarlo, pero vean que en esas épocas era lo mismo. No tenía marchas, no había manivela de arranque. Si nos vamos atrás en la historia, recuerden que arrancar un carro en sus principios era bastante particular porque había que darle a una manivela en el frente del motor que era hasta peligroso. No hacían ruido, no contaminaban. Habían taxis eléctricos en Nueva York, habían talleres de taxis eléctricos, habían lugares para cargar baterías. Esta foto que les quiero compartir representa muchísimo. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Exactamente esta misma situación. Una estación de carga, un vehículo eléctrico, un vehículo que había algunos temas alrededor en esa época que se mencionaba que era para ricos porque tenían un precio un poco más alto. Por ahí había unos comentarios machistas que eran para mujeres porque no tiraban humo, no hacían ruido, no eran de machos, de alguna manera de verlo. Pero sí, muy interesante porque no es algo que estamos descubriendo en este momento, es algo que ya pasó en la historia y que, bueno, es una lástima que hayan sucedido muchos eventos a lo largo de la historia porque hubiéramos avanzado muchísimo si no los hubiéramos dejado a un lado. Esto, nos preguntamos siempre qué fue lo que sucedió, por qué el carro eléctrico, por qué no lo tuvimos. Imagínense si lo hubiéramos tenido desde hace unos 125, 130, 140 años. El desarrollo, ¿a dónde estaría, verdad? Entonces, ¿qué le afectó al carro eléctrico? La invención del arrancador, aproximadamente en 1212, 1913, por Cadillac. Eso hizo que arrancar un motor a combustión fuera más sencillo. Apareció el señor Henry Ford con su producción en masa y abarató los costos y volvió el carro popular. Descubrieron gasolina en Estados Unidos y la pusieron baratísima. Todo eso atentaba contra el carro eléctrico, que es su principal problema, y se sigue hablando de ese problema como tal, ha sido la autonomía y la batería, su sistema de almacenamiento de energía. También empezaron a aparecer carreteras, lo que llevaba a tener carros con mucho mayor autonomía. Y una de las cosas terribles, ¿verdad? El carro de combustión sirvió mucho en la guerra. No había infraestructura para llevar carros eléctricos a la guerra. Entonces, aquí podemos considerar más o menos en 1920 que fue la primera muerte del carro eléctrico. Así le digo yo porque después les recomiendo un video para que vean sobre la muerte, la segunda vez que matamos el carro eléctrico. ¿Qué pasó entre 1920 y 1990? Porque hay un bache ahí muy grande, ¿verdad? Hubo un dominio total de las petroleras, de las fábricas de vehículos. Había un negocio ahí bastante amarrado entre ellos. Uno producía el combustible, el otro producía las máquinas. Entonces lo que quedó fue un poco de montacargas, empezaron a aparecer los carros de golf, las petroleras en 1940, por ahí, 45, compraron los tranvías en Estados Unidos, los convirtieron en buses diésel, estaban creando una necesidad, una dependencia para vender su producto. Alrededor de los 70 hubo algunos intentos, ya más por la crisis del petróleo y algunos ecologistas, aparecieron unos carritos pequeños, un poco feos,
La mayoría de los fabricantes de carros han estado durante muchísimos años haciendo pruebas. BM desde 1970 hace pruebas de vehículos eléctricos. Entonces es algo que siempre ha estado ahí. Y en 1990 pasó algo muy interesante. Era tal la contaminación de California que salió un mandato en el que se le pedía a los fabricantes de vehículos que construyeran un vehículo cero emisiones para compensar un poco toda la contaminación y el daño ecológico que se estaba haciendo. En ese ir y venir de este mandato y de todo lo que era la presión que estaban teniendo por la parte ecológica y por la parte ambiental, apareció la General Motors con una propuesta de un vehículo eléctrico que se llamaba el Impact, maravilloso, un vehículo como si lo hubieran desarrollado en esta época. Un triste final, esas primeras 50 unidades que se produjeron en 1990 las destruyeron completamente. Era evidente que algo no estaba bien porque estaba funcionando muy bien el vehículo. Luego de esa destrucción apareció una primera generación del EV1, el Experimental Vehicle One, que también lo sacaron ellos. Luego sacaron el modelo 2, se lo dieron a algunos famosos, lo dieron en leasing para que las personas lo probaran y fue súper exitoso el vehículo. Tenía unas prestaciones impresionantes, tenían propuestas de baterías de plomo ácido, después pasaron a níquel hidruro metálico. Entonces, interesantísimo, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ganaron los malos. Ganaron las petroleras, apareció por ahí un juez un poco corrupto, según dice la historia, y al final el mandato de cero emisiones se transformó en un mandato en el que los fabricantes de vehículos tenían que sacar un vehículo con emisiones parciales. Ahí fue donde empezó a aparecer el híbrido y fue donde Toyota aprovechó ese momento para introducir el Prius. ¿Qué sucedió con todos los vehículos? Eran alrededor de 1.120 unidades de este vehículo que ven en la pantalla rojo. Por cierto, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, futurista. Los destruyeron, hubo todo un movimiento en Estados Unidos muy grande. Los ambientalistas trabajaron duro para evitar lo que fue inevitable. Búsquense el video en YouTube, se llama la película o el documental, se llama ¿Quién mató al carro eléctrico? Es bastante triste todo lo que se ve ahí, pero evidencia la corrupción y el manejo que se hizo, sobre todo con este vehículo. Sin embargo, esto que lo llamamos nosotros la segunda muerte del carro eléctrico, pues ahora gracias a muchas situaciones y es principalmente a la movilidad eléctrica, no hay vuelta de hoja para atrás. Ya ahorita estamos ante un cambio generacional. Los jóvenes profesionales, yo llamo jóvenes entre 25 y 40 años, ya no buscan un carro por su caballaje y su motor, sino que sea silencioso, que no contamine, que apoye el medio ambiente, que vele por el planeta, que esté conectado a Internet. Y fomentar la movilidad eléctrica tiene muchos beneficios, no solo la parte ambiental, también la parte de salud nuestra, ¿verdad? Vamos a tener calles con aires más limpios, vamos a poder escuchar mejor. La contaminación sónica de los vehículos de combustión es impresionante y con el carro eléctrico, la moto eléctrica, la bici eléctrica vamos a ganar mucho. La movilidad eléctrica como un movimiento mundial fuerte y creo que Costa Rica en eso hay que aplaudirle a la Asociación de Movilidad Eléctrica, a SUMOVE, el trabajo que ha hecho en los últimos básicamente 3 años fuertes para impulsar el tema de la movilidad y cuando se aprobó la ley de exoneración de vehículos eléctricos también ha sido un gran impulso. Costa Rica está en una muy buena posición, a nivel latinoamericano estamos dándonos fuerte entre el segundo y tercer lugar con Colombia, el primero lo tiene México, pero sí estamos muy bien en movilidad eléctrica y vino a generar parte del impulso del cambio y la aceptación del vehículo eléctrico. El otro tema fuerte es la descarbonización, ¿verdad? Hacia donde tenemos que movernos y queremos descarbonizarnos es hacia nuevas energías y energías limpias y la movilidad eléctrica en eso es valioso. Esa foto es preciosa, ¿verdad? Eso es maravilloso que pudiéramos usar un vehículo alimentado por el sol que no es de nadie
es de todos nosotros, pero bueno, ojalá en algún momento podamos ver este tipo de escenas en muchos lugares en Costa Rica. Y este señor, que también le debemos mucho, bastante polémico, bastante interesante, pero Tesla vino a demostrar que se puede hacer un carro eléctrico que funciona y que todavía es una maravilla. Y leyendo un día de estos me enteré de que este señor, cuando se enteró que la General Motors cerraba su proyecto del vehículo eléctrico que destruyeron, él olió la opción de negocio que estaba dejando tirado la General Motors. La General Motors hoy se jala las mechas, perdonen la expresión, pero se jala las mechas porque este señor, eso fue lo que aprovechó. Porque presentaron una encuesta, la Toyota, y ahorita no me acuerdo cuál otra fábrica, alterada para que dijeran que esos vehículos no eran eficientes, que nadie los quería, que nadie les gustaba, que no iba a ser rentable el negocio. Y una asociación ambientalista sí hizo un estudio muy bien y demostró que había muchas personas esperando los carros eléctricos. Y este señor se aprovechó de esta situación. Pero bueno, le debemos mucho al señor Musk porque eh, metió a todos a correr, puso a todos a correr. Y ahora sí es cierto que no hay vuelta de hoja porque el negocio se mueve hacia esto y todos se están volcando hacia la movilidad eléctrica, todas las grandes fábricas de vehículos. Pero bueno, ¿qué está pasando en el mundo y en Costa Rica? Esta es una información de Bloomberg del año pasado, finales del año pasado. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica de la forma exponencial en la que están sucediendo las cosas. No es mentira. Bueno, ahora tenemos que considerar que la pandemia tal vez modificó algunas cosas. Pero viendo los números de Costa Rica, esto es el mundo. Pero vean lo que tenemos en Costa Rica. Esto lo conseguí de Asomove en su boletín que está en la página de ellos. Perdonen que no lo graficara, pero no me dio tiempo, pero aumentó un 146% en relación al periodo del primer cuatrimestre del año anterior, los vehículos eléctricos, 78% carros nuevos, 22% usados. Ahí podemos ver las marcas que más importaron, nuevas BYD, que por cierto BYD está haciendo un trabajo de mercadeo bastante fuerte en el país y viene creo que a buscar una parte del mercado interesante, que es un carro chino, bueno, más cómodo de precio y que posiblemente también introduzca buses. Nissan, Hyundai, que ahí están, y las marcas en usados. Fiat, que es un carrito bastante interesante para la ciudad, pequeñito. Nissan, que es como el carro familiar, y BMW, pues una marca ahí un poco caprichosa, pero un carrazo en términos de construcción, de tecnología, etc. Ya tenemos 1.334 carros entre el 2009 y el 2020. Obviamente, perdón, ahí cometí un error, no es el 2.200, no hemos llegado al 2.200. Y el cuatrimestre del año pasado, en el tema de motos, scooter, muy interesante. Vean que los scooters crecieron en 1.238%. Y las bicis eléctricas, las bicimotos, la bici eléctrica está agarrando muchísima fuerza. Y con lo de la pandemia más, porque nos vamos a movilizar muy posiblemente individualmente en este tipo de transportes. Eso es lo que está pasando en Costa Rica. Ahora, de lo que vemos en Costa Rica, los que estamos en el tema de los eléctricos, es que hay una muy buena aceptación, hay mucha gente interesada, es un tema que no es moda, es ecología, es apoyo al planeta, es una filosofía mucho más madura en este momento y creo que está creciendo fuerte, muy fuerte. Hay situaciones que se van a ir dando que esperamos que el país las maneje bien, como el tema para muchos seguro pensando en las baterías, qué va a pasar con las baterías, ahorita lo podemos hablar más adelante, pero va a abrir nuevas oportunidades de negocios, va a haber opciones. En este momento ya hay unas 10 agencias vendiendo vehículos usados con opciones de préstamo. Hay muchas buenas posibilidades de traer carros de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues nosotros que estamos ofreciendo ahora el servicio de reparación para que también haya un soporte. Por ejemplo, en España la cuarta razón por la que no se compra un vehículo eléctrico es por la falta de técnicos. Entonces, va a haber también hay una oportunidad de trabajo, de negocio, etcétera, y los que se quieran pasar
a áreas de trabajo como esta, lo pueden hacer. Hay muchas áreas de la ingeniería afines, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, electromecánica, mecánica, hasta la misma mecatrónica, etcétera, que podrían perfectamente ver el vehículo como un área de trabajo, de opción de empleo. Pero bueno, vamos a conocer a este señor del que hemos estado hablando, el vehículo eléctrico. Ojo que hay diferentes formas de ver los vehículos eléctricos, o las personas a veces se equivocan, ¿verdad? Mucho oímos que consideran el vehículo eléctrico como un carrito feo, chiquitito y que no tiene potencia. Pues la idea es entenderlo bien y saber que sí, hay carritos chiquititos y no muy bonitos y posiblemente no tengan potencia, pero existen y sirven, y lo más importante es que son eléctricos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, un carro eléctrico, el que se impulsa con la fuerza que produce un motor que se alimenta por electricidad. Muy sencillo. Ahora vamos a ver qué tan sencillo es, pero bueno, vamos a ir a conocer el carro eléctrico. En el mercado se habla de tipos de vehículos eléctricos y en realidad solo hay un vehículo eléctrico y es el que es 100% eléctrico. Sin embargo, hay dos categorizaciones como vehículo eléctrico. En su pantalla a la izquierda está el vehículo eléctrico híbrido enchufable, el cual sigue teniendo motor a gasolina, tiene un motor eléctrico y tiene baterías, pero también tiene tanque para el combustible. Lo consideran no eléctrico, sino electrificado, porque se puede enchufar y cargar baterías. La función de un vehículo híbrido es principalmente economizar combustible en momentos donde más se gasta, como en las salidas, en una cochera, en un parqueo, en un semáforo, y ahí trabajan con la parte eléctrica, y cuando ya demanda más potencia, pues entra el motor a gasolina o a diésel a funcionar. Entonces ese es un tipo de vehículo eléctrico híbrido enchufable. Está el vehículo del centro, que es de autonomía extendida, y ahí hay un gran debate aquí todavía con el tema de si es eléctrico o es híbrido. Lo que tiene es un motor adicional a combustión, perdón, pero no se usa para propulsar el vehículo. Es como tener una planta, como andar un generador eléctrico ahí atrás. ¿Okay? Lo tiene BMW, por ejemplo, en el modelo i3, algunos vienen con ese motor. ¿Qué significa ese motorcito? Que cuando se nos agota la energía en la batería, ese motor entra, funciona, arranca, pero para producir electricidad, para seguir propulsando el vehículo por medio del motor eléctrico. Entonces, pues sí, si se enciende, pues hay combustión y hay gases, a pesar de que vienen con muy buena tecnología, pero es un vehículo que tiene un motor a combustión. Y aquí aduanas lo ve como híbrido, a pesar de que no propulsa. Lo tiene también Chevrolet Bolt. Chevrolet tiene dos vehículos, uno con Bolt con V y Bolt con B. El con V es de este tipo, de rango extendido. Con B es 100% eléctrico. Y bueno, el vehículo eléctrico 100%, que es únicamente baterías y un motor eléctrico, y pues obviamente toda la electrónica que se requiere para que pueda funcionar. Ese es sobre el que vamos a trabajar y sobre el que vamos a ver y que vamos a hablar sobre su constitución. Estamos claros con que solo existe un vehículo eléctrico y es 100% eléctrico. Los demás son electrificados. Ok, en esta lámina podemos ver un poquito la constitución o el esquema, cómo está organizado los componentes de un vehículo eléctrico. Entonces, vamos a verlo aquí así en grupo, pero después lo vamos a ver individualmente. Tenemos a la izquierda arriba un punto de carga o una estación de carga que se va a utilizar para cargar un vehículo, y el vehículo internamente tiene un cargador de a bordo, que ese cargador de a bordo se ocupa de realizar el enlace. Él es el que se da la mano con la pared, con la estación de carga, con el enchufe,
para que todo pueda realizarse de forma correcta y el vehículo pueda cargar. Entonces, la estación de carga es simple y sencillamente un lugar donde se entrega energía. El que se ocupa de hacer toda la carga de la batería es el cargador del vehículo, ¿ok? Y está dentro del vehículo. Ese cargador, obviamente, está compuesto por una electrónica de potencia que es capaz de transformar la energía de corriente alterna que cogemos de la estación de carga de la pared para poder almacenarla en una batería como corriente directa. Recordemos que la corriente directa se puede almacenar, la corriente alterna no. ¿Ok? Ahí vemos otro componente que dice batería HV de alto voltaje, de high voltage. Entonces, veamos de la estación de carga al cargador, del cargador por medio de la electrónica potencia, vamos a manejar la carga de la batería y tiene un convertidor DC-DC. Ese convertidor DC hace las veces del alternador en el carro a gasolina o diésel. ¿Por qué? Porque en este caso no lo tenemos. Entonces, el vehículo eléctrico usa una batería de 12 voltios. La batería que conocemos de toda la vida de los carros, también la usa el vehículo eléctrico porque esa batería se encarga de manejar el circuito de baja potencia, es decir, las luces, el radio, las escobillas, los vidrios eléctricos, los asientos, etcétera. Todo eso y toda la red de comunicación del vehículo interna trabaja con el circuito de baja potencia. Entonces, para cargar esa batería de 12 voltios, la batería de alta tensión baja de sus 350, 360 voltios por medio de un convertidor DC a 12 voltios para mantener cargada la batería de 12 voltios. ¿Ok? Tenemos un inversor en el centro que dice inversor DC CA. Ese señor es el que se ocupa de transformar la energía que tenemos almacenada, la corriente directa que tenemos almacenada en la batería de alta tensión, para poder pasar la corriente alterna nuevamente para poder mover el motor. Vean que entre el inversor de CSA también nos hacen observación de que está la ECU, que es la unidad de control. Esa es la computadora principal del vehículo. El vehículo tiene muchas, y en este caso un vehículo eléctrico con mucho más razón. Son muchas computadoras juntas trabajando, pero siempre hay una principal. Esa principal, pues, se ocupa de lograr que el motor eléctrico trabaje con esa corriente alterna que se acaba de transformar para que el motor funcione. La mayoría de los motores, en este caso de vehículos eléctricos, son motores de corriente alterna, trifásicos, y un grupo reductor, que es lo que quedó, ahorita se los voy a enseñar, de lo que en otro momento podríamos haber llamado la caja de cambios, ¿ok? Que es, vean que aquí no analizamos absolutamente nada que tenga que ver con combustión porque no existe. Ya no hay un motor de combustión, ya no hay poleas, ya no hay mangueras, ya no hay cables, no hay bujías, no hay radiador, no hay mufla, no hay catalizador, no hay filtros, no hay caja de cambios. Y si todo eso lo relacionan ustedes con lo que hemos oído toda la vida de voy para el taller porque el catalizador no sirve, voy para el taller de muflas porque se rompió la mufla, voy para el taller de radiadores porque se me rompió el radiador, voy para el taller de alternadores porque no sirve el alternador, no sirve el arrancador. Se dice que un vehículo eléctrico significa un ahorro de aproximadamente $2,000 al año en mantenimiento con relación a un vehículo gasolina o diésel. Y claro, véanlo aquí, ¿qué fue lo que quedó? Y lo que quedó fueron las ruedas, los frenos y la suspensión. Nada más de lo que hemos conocido siempre en la parte de un vehículo de combustión y obviamente pues la carrocería. Pero este es el esquema de un vehículo eléctrico. Ahora vamos a ver individualmente cada uno de ellos. Eso es un motor eléctrico. Un motor eléctrico de un modelo Tesla S. Es algo muy sencillo. Vean que no hay truco. Yo siempre lo comparo para fines de entendimiento
tenemos licuadoras en la casa, lavadora de ropa, tenemos secadora de pelo, abanicos, cepillo de dientes, cualquier cosa que tenga un motor eléctrico es un motor eléctrico que tiene las mismas y los mismos componentes de construcción de un motor que anda un carro eléctrico, un esmeril, un taladro. Es lo mismo. Es impresionante que hayamos estado, y aquí les voy a compartir esta foto antes, es impresionante que hayamos permitido utilizar ese rompecabezas de la izquierda durante años y que nos ha costado dinero y que no solo eso, ha contaminado el mundo terriblemente, cuando pudimos haber usado las 5 piezas que están a la derecha. Eh, Hay un principio de diseño industrial que dice que entre más sencillo, más robusto, y entre más robusto, menos se va a descomponer. Pues eso es un motor eléctrico. Una pieza robusta, sencilla, que no requiere tanto mantenimiento como ese otro montón de piezas que están ahí. ¿Por qué se seleccionó un motor eléctrico? Pues es casi que evidente, ¿verdad? Los que estamos en esto lo entendemos muy bien, pero para hablarles un poquito, entrega potencia siempre, siempre. Acuérdense cuando prendemos la licuadora, hay que tener cuidado porque arranca de un solo tiro con mucha fuerza. Si le metemos el gatillo a un taladro, va a acelerarse muchísimo. Eso es por su alto torque, por su alto par y porque tiene muchas revoluciones. El motor de gasolina es un motor poco eficiente. El motor diésel y el motor gasolina son muy poco eficientes. Pues este motor, el motor eléctrico, es un motor muy eficiente. Este es un motor que funciona a un 90% de eficiencia. Si nosotros echamos 1000 colones a un motor de gasolina, vamos a utilizar 25%, 250 colones, que nos va a permitir para mover el carro. El resto lo botamos por humo, por la mufla o por temperatura, calor en el motor y en algunas partes. Lo mismo pasa con el diésel, tal vez un 40% de eficiencia, pero son muy malos con relación al motor eléctrico. No emite gases a la atmósfera, más compacto, eso hace que sea más barato. No hay vibraciones, no hay ruido, ahí no hay explosiones, es súper sencillo, es magia, es electromagnetismo. Y tiene una función maravillosa, se puede convertir, es una máquina, se puede convertir en motor que propulsa o generador que produce corriente. O sea, tenemos 2 en 1. Por eso es tan interesante el motor eléctrico. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó con la caja de cambios? Entonces, en un vehículo, el motor eléctrico es tan potente que no requiere de multiplicación de fuerza. Es un vehículo que simple y sencillamente su torque, su potencia es tan buena que más bien hubo que reducirle un poquito. Entonces, en el punto 4, ahí dice reductor. Vean que los otros componentes son el 1, el controlador, la electrónica de potencia, el estator, el rotor, que son las 2 piezas principales de un motor eléctrico. Y ese conjuntito reductor que ustedes ven, número 4, es lo que podríamos decir, eso es lo que quedó de una caja de cambios. Y el diferencial, que es importantísimo, porque eso sí lo tiene que tener todo vehículo, para que pueda girar las ruedas en curva a diferentes velocidades. Ese es el grupo reductor, eso es lo que se transformó la caja de cambios. Vean esta de Tesla. Ese es el motor de Tesla a la izquierda, arriba en el centro el grupo reductor, los 2 ejes, ahí los podemos ver que salen a las ruedas, y a la derecha está el inversor. Con eso tan sencillo es que se logró que ese vehículo esté teniendo ese éxito total y que además en el tema de los que les gusta la velocidad y los piques y los temas de carreras de vehículos, es con lo que Tesla está demostrándole a los grandes fabricantes, Lamborghini, Ferrari, el GTR, etcétera, que con esto tan sencillo le puede ganar a cualquiera de esos otros vehículos de combustión. Eso es lo que se llama grupo reductor. Ahí podemos ver el de BMW. Son piezas muy pequeñas. Vean el espacio que ocupa el motor que está a la izquierda, toda la electrónica de potencia y el motor abajo. Eso es un BMW i3. Esto es un conjunto de la transmisión y el motor en un Chevrolet Bolt. A la izquierda está el motor y ahí podemos ver los piñones
que es lo que quedó de la caja de cambios, que lo que hace, su función es reducir un poquito la fuerza del motor eléctrico. En ese sentido es impresionante que algo tan pequeño pueda tener tanta fuerza. Ok, baterías, que creo que era uno de los temas importantes para ustedes, pero eh, creo que me voy a quedar un ratito con el tema para hablarles lo que hemos investigado, lo que hemos hecho. Sin embargo, sí voy a abordarlo desde la óptica del carro eléctrico. Vean qué interesante. La batería puede considerarse como el corazón del vehículo eléctrico. Es importantísima. Es en costo, ahorita deben dar por un 30-35% del valor del vehículo. Hubo momentos en la historia que estuvo más de un 50%. Cuando hablamos de baterías, hablamos de un almacén de energía. Básicamente, el tanque de combustible que tenía el vehículo de combustión se transformó en una batería y cumple la misma función, almacenar energía mediante un proceso químico, ¿verdad? Es una situación interesante. Esto lo vimos y lo aprendemos en el colegio cuando estamos en química, la famosa oxidación-reducción, que es un proceso químico que sucede dentro de una batería. La unidad más pequeña de la batería es la celda, que está compuesta por el poste positivo y negativo, tiene un electrolito, un separador, y hay un flujo de electrones y produce energía. Cuando está descargando y cuando la ponemos a cargar, esa misma reacción química produce el almacenamiento de energía. Ahora bien, ¿cómo está construida? Es interesante porque a veces nos equivocamos con la forma de ver las cosas. La celda es la unidad más pequeña y cuando nosotros ponemos dos celdas juntas ya tenemos una batería. Y si tenemos dos celdas juntas y las ponemos con otro grupo de 10 celdas juntas, ya tenemos un módulo de baterías. Y si metemos un montón de módulos dentro de un paquete, tenemos un paquete de baterías. Entonces, cuando hablamos de las baterías de los vehículos eléctricos, son paquetes de baterías constituidos por módulos que a su vez están constituidos por celdas. Se habla mucho del tema de que el carro se le pueden cambiar las celdas cuando las celdas ya no funcionan, etcétera. Pues sí, hay mucho que es cierto y algunas otras cosas que no. Hay mucho todavía por investigar, hacer, pero bien. Ahora, ¿qué sucede con la batería? Y vamos a ver si, bueno, vean, esta es una batería de Tesla, esta es de BMW y aquí tengo algo que quiero enseñarles. Eh, El tema de las segundas vidas de la batería, voy a tocarlo de una vez. El tema de la segunda vida de la batería, dentro de todos los mitos está el que la batería es muy cara, que la batería cuesta mucho dinero y no son seguras y pueden explotar y es súper peligroso. Bueno, todos los carros son peligrosos, gasolina, diésel, a gas, eh, va a depender de muchas situaciones, pero no es peligroso. Pero aquí con esta laminita de baterías, quería explicarles cómo tenemos que entender la batería en el carro y especialmente por si alguno quisiera comprar carro, el cuidado que hay que tener. Es el tema más importante, la batería. Y el tema más importante es el estado de salud de la batería. State of Health en inglés y con las siglas SOH, es que lo vamos a encontrar en todo lado, que es determinante. ¿Por qué? Porque es el que nos indica cómo se encuentra esa batería. Entonces, cuando un fabricante desarrolla un vehículo, de la batería desde que nace en el vehículo, ya viene destinada a que en algún momento va a morir, por supuesto. Pero hemos oído hablar de que es que la batería si no sirve hay que quitarla y dicen que dura 8 años y a los 8 años ya no sirve. No. Lo que nos dice el fabricante es que nos da una garantía de que podemos usar la batería durante aproximadamente 8 años, 160,000 kilómetros,
Vamos a sacar a Tesla porque Tesla da más kilómetros y más años, pero el promedio de los fabricantes te dice 8 años. ¿Qué sucede durante esos 8 años? Durante esos 8 años nos garantizan que nosotros vamos a tener del 100% con el que nació, vamos a andar alrededor de un 75-80% a los 8 años. Eso ha perdido de su vida útil la batería. Entonces, no es que no sirve. No es que no sirve. Es que ya no nos da la misma cantidad de kilómetros que cuando el carro estaba nuevo. Vean las figuritas que les puse ahí, una batería joven que inicia ya a 8 años aproximadamente, podría estar perdiendo su 25-30%, pero sigue teniendo vida, sigue funcionando. Lo que vamos a hacer es buscarle su nueva función, su nueva utilización. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un vehículo Nissan 2014, la batería me daba 140 kilómetros y creo que en unos 2 años me va a dar 50, 60 kilómetros porque ya se está empezando a degradar. Y cuando suceda eso, yo voy a decidir hasta dónde me siguen alcanzando los kilómetros el que me da la batería. Si me sigue dando chance de llegar al trabajo y volver o de hacer cosas, la voy a seguir utilizando. Si quiero volver a tener la cantidad de kilómetros que traía originalmente, por supuesto que hay opciones de hacerle una remanufacturación a la batería, hacer un cambio por una batería más nueva y moderna, con todo un trabajo de programación y de trabajo fuerte para que el vehículo pueda leer una batería nueva siendo el viejito. Y está la opción de reconstruirla totalmente, sacarle todos sus componentes que ya no funcionan y hacerla. Entonces, eso lo va a decidir básicamente cada uno de los dueños de carro. Pero como la mayoría de las personas va a estar cambiando su batería cuando ya haya bajado de un 75-70%, esa batería tiene muchos usos. La podemos desarmar, eh, hacer módulos más pequeños o más grandes, de mayor o menor capacidad. Se pueden adaptar a otros vehículos, se pueden adaptar a una moto, se puede hacer una estación de almacenamiento de energía, que esperemos ese sea el mayor de los destinos de las baterías de carros eléctricos. Después de sus 8 años, de vida útil en el carro, podemos considerar unos 10, 12 y hasta 15 años de vida útil en una estación de almacenamiento de energía como una UPS. Si alguien tiene una pequeña empresa y quiere poner paneles solares y hacer una instalación y utilizar estas baterías como almacenamiento, se puede hacer. En fin, la idea es que cuando ya la batería realmente cumplió su vida útil, y estamos hablando de más de 20 años, es que puede llegar a reciclar. Si hoy reciclamos una batería que cuesta $10,000 para sacarle 140, $150, no tiene sentido. En este momento la batería tiene que empezar a jugar un papel muy importante porque es un dispositivo muy caro, muy caro, como para botarlo. Es poco lo que le podemos sacar de algunos de los metales que tiene importantes, como el cobalto, manganeso, etcétera, pero en sí la batería, esa segunda vida es su mayor valor, ¿verdad? El uso de la batería de vehículos eléctricos para diferentes situaciones va a ser algo muy interesante. El estadio de Holanda, de Johan Cruyff, se llama ese estadio, tiene 300 baterías de Nissan Leaf en un dispositivo de almacenamiento impresionante. Ya no tienen que usar generadores. Si se va la luz en un concierto, tienen batería. A veces tienen excedente de energía y lo ceden al pueblo alrededor del estadio. Renault tiene un proyecto en una isla en Francia donde 5,000 personas viven con baterías usadas de vehículos eléctricos. En Japón hubo un proyecto después de uno de estos tsunamis donde la Nissan donó muchas baterías para todo lo que era la iluminación de los parques, las calles. Entonces, esa segunda vida es importantísima. Ahora, ¿qué está pasando con el tema del manejo de las baterías? Ahí sí es un poco importante entender que como país y como mundo, que estamos todos igual en este momento con este tema,
se están apenas empezando a mover grupos de trabajo para encontrarle el manejo adecuado a la batería, porque ya hay muchos actores involucrados. Está, por ejemplo, el INS con el tema del seguro. Ya han tenido algunas situaciones con carros eléctricos y el seguro, entonces ellos están pensando en la batería como un dispositivo muy costoso que ellos aseguran y quieren empezar a entender cuál es la trazabilidad que se le puede dar a una batería desde que llega al país, si tiene alguna forma de dársele seguimiento. Está también el Ministerio de Salud metido viendo de qué manera se va a legislar el tema de quién es el dueño de la batería, si la agencia, y si tengo que devolverla a la agencia cuando compro carro, y que quién es el que se tiene que hacer responsable de ese dispositivo, o es mío y nadie me puede decir nada. En fin, todo ese tipo de situaciones en este momento se están manejando a nivel de comités. Hay empresas que seguro ustedes conocen como GIZ, ONU Medio Ambiente, Fundación Cruza, que están aportando recursos al país, tanto económicos como personal, para ayudarnos en el tema de buses eléctricos, en el tema de la movilidad, y la batería ha sido uno de los temas más discutidos. De hecho, todavía no se ha definido cuál es la figura también que se va a utilizar para que pueda manipular baterías, si son gestores, algún tipo de gestor, así como con las llantas. Tiene que haber alguien que las recolecte, que haga uso del desecho, etcétera. En baterías en este momento hay un tema de discusión fuerte, está discutiendo fuerte. La UCR ha hecho algunas investigaciones, el TEC abrió un laboratorio de investigación de vehículos eléctricos que está apenas iniciando con muy pocas cosas, pero el tema de baterías es el tema fuerte y es un tema interesante. Nosotros consideramos que tiene que haber un personal técnico calificado cuando hablas de una batería de un vehículo eléctrico que tiene 350 voltios y 140 amperios, mata si no sabes lo que estás haciendo. El equipo y el equipamiento que se debe tener para hacer pruebas, porque no es simple y sencillamente que saqué la batería de mi carro y fui y se la vendí a otro fulano porque tenía un carro y yo le dije que la batería todavía se la jugaba. No, ya hay una regulación internacional, ya hay pruebas específicas que se deben realizar a las baterías para determinar su estado de salud. Si yo voy a comprar una batería remanufacturada donde Federico, para ponerla en mi panadería y trabajar con energía limpia, pues yo tengo que certificar esa batería, tengo que certificar el estado de esa batería. Es un dispositivo peligroso, es un dispositivo que contiene sustancias tóxicas, etcétera. Tiene que ser bien manipulado. Se está trabajando sobre el tema de que no se convierta en una pieza más de taller, de que la vamos a encontrar tirada en los talleres. No creo, personalmente, creo que los talleres van a tener que adaptarse mucho. Eh, en Europa ya se habla de un box eléctrico, que es un área en mi taller que tengo que tener muy específica para el vehículo eléctrico, desde la herramienta que tengo que utilizar, de los dispositivos de seguridad, de higiene que tengo que tener, ¿verdad? Tengo que trabajar con máscara por las chispas, tengo que trabajar con guantes por alguna descarga de voltaje, trabajo con herramienta insulada, tengo que tener una estación de carga, el piso debía ser vinílico, los bancos de trabajo plásticos, no se permite obviamente metal por aquello de una descarga eléctrica, no se permite madera porque si ha habido derrames de aceite en un taller y tenés una mesa de madera, hay conducción y puede ser peligroso. Entonces, la batería como tal, como la pieza más importante, sí va a requerir de tratamientos específicos, técnicos especializados, equipo especial, tiene que trabajarse bajo un clima controlado. A las baterías no les gusta la temperatura alta ni les gusta la temperatura baja porque recordemos que es un proceso químico, necesita ciertas condiciones para darse bien.
Altas temperaturas pueden ocasionar que se hinche una batería y que entonces pierda su capacidad y pueda incluso explotar. Cuando hablamos de temperaturas altas, los españoles en Sevilla y varios lugares de estos han sufrido mucho porque tienen 45, 42 grados. Nosotros, las temperaturas nuestras más altas de Guanacaste no son tan negativas. El frío extremo no le gusta, menos de 10, menos de 5, menos de 15 grados. No alcanza la temperatura necesaria para realizar bien su química. Entonces, en esos casos habría que calentar la batería. En algunos países como en Europa y Estados Unidos, sufren mucho por la autonomía porque en verano tienen que andar con aire acondicionado y en invierno tienen que andar con calefacción. Costa Rica tiene un clima perfecto, nosotros tenemos un clima perfecto, 25, 26 grados, es ideal para el carro eléctrico, lo mismo que nuestra geografía también es bastante buena para el carro eléctrico. Pero bueno, para no desviarme con el tema, las baterías, es muy interesante, va a haber mucho material que hay que saber manejarlo para que no se convierta en basura y que no nos esté llegando a los botaderos por temas de contaminación. Hay gente trabajando, hay una industria, una empresa que ya se instaló o tenía rato, está instalada en el Parque Industrial de Cartago, pero que ya está haciendo las gestiones para traer los hornos, porque son hornos muy costosos para el reciclaje de las baterías. Ellos ya van a empezar a reciclar baterías de celulares, de computadoras, que por lo general, y es, no sé si me equivoco, y si me equivoco alguien me escribe después y me manda el dato, pero creo que se habla de que las baterías de celulares y computadoras se logra reciclar solo un 10%. De los vehículos eléctricos se habla de que en los países como Europa, en Europa, que donde ya están reciclando, se está logrando reciclar más del 90% de la batería. Recordemos que el carro eléctrico es muy joven, ¿verdad? Hasta ahorita es que van a empezar a aparecer ya los problemas de batería. Los carros que nacieron en el 2010, 2011, 2012, ya en este momento están experimentando problemas de batería. Ya nosotros tenemos varios clientes con problemas de batería. Ya habría que empezar a hacer trabajos. Pero bueno, esa es la batería eléctrica, perdón, la batería de alta tensión del carro eléctrico. Tiene un valor que se le puede sacar a la batería cuando cambias batería, igual que como cuando cambiamos la de 12 voltios, que nos dicen que nos rebajan 4.000 colones y le dejamos la batería. En este caso, obviamente, no son 4.000 colones, pero puede ser un valor interesante para que el dueño del carro se pueda ayudar a, ya sea remanufacturar, cambiar batería, comprar batería nueva, etc. Ahora, es interesante el tema precio. El, la batería la medimos por kilowatts de capacidad. Cuando hablábamos de gasolina diésel hablábamos de litros. En baterías hablamos de kilowatts. Esa es la unidad para definir la capacidad de una batería. Que va a depender de muchos elementos como la densidad energética, los materiales de construcción, de la química de la batería, etcétera. Pero el kilowatt como unidad de medida ha venido perdiendo precio. En este momento debe andar en unos $200. Se espera que en 2 años pueda estar en $100. Cuando esté $100 es cuando los precios del vehículo eléctrico y el vehículo gasolina posiblemente se igualen y tengamos también la oportunidad de cambiar baterías a precios muy cómodos. Entonces, en el aumento de la producción de vehículos hay un gran beneficio porque se van abaratando temas de costos en la industria y eso nos beneficia a todos como consumidores. Entonces, una batería que hoy alguien se puede asustar porque si le dijeron que una batería de un Nissan costaba nueva 10.000, $12.000, hoy, pero en 6 años posiblemente, o en 7 que la vas a tener que cambiar, cueste $3.500, $4.000. Va el precio hacia abajo totalmente. Y entonces es un dispositivo que sí, hay que chinearlo, hay que cuidarlo, tenemos que ser un país muy bien preparado para que ese dispositivo no se preste para cosas, no sé, hay que darle seguimiento, hay que tener muy bien estructurada la parte legal para que las baterías de verdad no se conviertan ni en chatarra, ni en
situaciones de peligro, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, eso es el tema de baterías en relación al vehículo eléctrico. Entonces, aquí les voy a enseñar rápidamente el cargador de a bordo que hablábamos hace un rato, porque es un tema que no les he tocado y es el tema de estaciones de carga, para seguir un poco relacionado con la batería. Las estaciones de carga, como dije al principio, son fuentes de abastecimiento de energía. El vehículo viene preparado para conectarse en 110 voltios, perdón, en 120 voltios y en 240 voltios. Eso lo podemos hacer en la casa. De hecho, el vehículo eléctrico se carga en la casa. La gente se cuestiona que no hay muchas estaciones de carga, que a dónde lo voy a cargar, pero el vehículo eléctrico se carga en la casa, igual que el celular. Cuando llegas a la casa, pones el carro a cargar y las horas que está durmiendo, el carro va a estar cargándose. Y en la casa podemos hacerlo en 110 porque todo vehículo eléctrico trae su cable para cargar en 110. 110 es una carga lenta, es una carga lerda, pero sana para la batería porque no la estresa, no la incomoda, no hay una temperatura alta, está en una buena posición, pero es lerda. Lo ideal es que podamos tener 220, 240 voltios en la casa, poner ya sea una estación de carga que compremos en el comercio, o bien poner un tomacorriente como el que se pone para la cocina eléctrica, que es un NEMA 50, que se pone para la secadora de ropa, y compramos una extensión para 240 para vehículo eléctrico. Y así podemos cargar nuestro carro en 6, 7 horas aproximadamente. Hace una reducción en tiempo. Por el lado de costo no nos aumentan absolutamente nada. Y esas dos cargas que se conocen como carga L1 de 120 voltios y L2 de 240 son también las cargas que vamos a encontrar en la calle, la de 240. La mayoría que vemos en la calle, estaciones de carga, centros comerciales, puntos estratégicos, es de 240 voltios, es gratis, no cobra el gobierno por esa carga. Y esa es, hay más o menos unos 200 en todo el país, tengo entendido del ICE. Ahora, están las estaciones de carga rápida, que es lo que se conoce como L3, de las cuales no podemos tener en la casa, porque la infraestructura eléctrica que se tiene que tener, el sistema, la red eléctrica, no se puede, son 440 voltios, es un cargador, un transformador seco. ¿Por qué? Porque esta estación transforma la energía de corriente alterna en corriente directa directamente ahí y la mete en la batería del carro, directo a la batería del carro sin pasar por el cargador. Aquí ya no utilizamos el cargador. Estas estaciones son muy costosas, y solo las usa el gobierno. En este momento hay 5 en el país. Ya para estas hay que pagar. Se saca una tarjeta en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y cuando llegas a la estación de carga la pasas por la pantalla y te da una serie de indicaciones y puedes cargar el carro. Cuesta 178 colones el kilowatt. La verdad que no es caro. Es un servicio que se debería utilizar casi que solo en situaciones de emergencia o para planificar paseos. Ahora, devolviéndome un poquito a la batería, porque esto de planificar paseos es importante. La gente no compra el carro eléctrico porque dice que tiene muy poca autonomía, pero no sé ustedes, pero yo si logro salir una vez al año es mucho, a Guanacaste, a Limón, o donde sea, a San Carlos. Entonces, no es que nosotros necesitamos esa autonomía todo el tiempo. De hecho, yo no creo que la mayoría andemos el tanque lleno siempre. Tenemos ahí algunas costumbres como pasar por 10.000 colones o 5.000 colones a la estación de gasolina. Pero en este caso, el carro eléctrico, la electricidad nos llega por el tomacorriente de la casa. Entonces, a eso también sí nos va a permitir tener siempre, si queremos, el carrito cargado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estas estaciones de carga rápida se usan para planificar paseos y se puede comprar un carro eléctrico que no tenga una gran autonomía,
al final es 1 o 2 veces al año que paseamos. Y con la economía que vamos a tener en combustible y en mantenimiento, hasta podemos hacer un ahorrito para alquilar un carro fin de año, un 4x4, y está bien, te vas a recorrer todo Guanacaste y con seguro y tranquilo, pero no hay que pensar en el carro eléctrico en su autonomía, porque al final recorremos promedio según Recope y COSER y todos los que tienen esas métricas, recorremos 40, 50 kilómetros promedio al día. Con una batería de 150 kilómetros quiere decir que podemos andar 3 días con una carga. Y una carga de 24 kilowatts nos puede estar costando 1.500 colones, porque sí hay un ahorro enorme, una diferencia enorme entre el combustible y la gasolina y la electricidad, más o menos de 5-1. ¿Mm? A mí me subió desde que tengo carro eléctrico 30.000 colones por mes el recibo de la casa, y antes gastaba 130, 140 en gasolina, o sea que estoy teniendo un muy buen ahorro. Y ni te das cuenta porque viene en el recibo y no hay que estar yendo a la bomba de gasolina. Entonces es realmente beneficioso. Entonces, ese es el tema con las estaciones de carga. El carro trae un tema sí muy interesante, que es toda la electrónica de potencia, toda la parte de tecnología. Aquí sí ya el técnico, la persona que vaya a trabajar con esto, tiene que ser una persona muy bien preparada en electrónica de potencia, tiene que tener bases y principios muy buenos en electricidad, en electrónica, en diagnóstico electrónico, en la utilización de instrumentos como osciloscopio, escáner, tester automotriz, tiene que tener muy buen manejo de la computadora para lo que son reprogramaciones, para hacer actualizaciones. Mucho de lo que se ve en los vehículos eléctricos es en línea. El perfil es bastante diferente, ¿verdad?